Bienvenidos, bienvenidos todos los que nos acompañan ahorita en línea y presencialmente. Agradecerles el hecho de que se hayan levantado temprano y que estén aquí con nosotros en esta presentación. El día de hoy nos acompaña la doctora Jessica Rosas Escobar. La doctora es médico general por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella es psiquiatra por la Universidad de Guadalajara y es psicogeriatra por la Universidad Autónoma de México. Se formó en el Hospital Ramón de la Fuente Muñiz. Ella también es psiquiatra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y estuvo dando la cátedra de psicogeriatría en el Instituto Jalisciense de Salud Mental hasta el 2017 y también fue titular de la materia de psicogeriatría para residentes de psiquiatría en el Hospital San Juan de Dios hasta ese mismo año, el 2017. Y la doctora ha colaborado en diferentes investigaciones en neurociencias y actualmente nos hace el favor de acompañarnos para darnos la charla de depresión y demencia en el adulto mayor. Le agradecemos, doctora, su presencia, su tiempo y le dejo el micrófono. Recordarles a todos los asistentes que se encuentran en línea que pueden ustedes, aparte de registrar su asistencia en el chat de YouTube, ahí mismo pueden poner las preguntas que quieran hacerle a la doctora y que al finalizar la charla se van a realizar. Pues, doctora, le dejo el micrófono. Adelante, muchas gracias nuevamente. Muy buenos días, qué agradecida que estoy con ustedes, que me permitan compartir un poco, tanto de tiempo como una charla ligera. Es efectivamente un tema complejo, muy robusto, tanto para digerir como para externar, pero trataremos de hacerlo lo más ligero posible porque son dos grandes temas, es la depresión, es la demencia, y trataremos de unificarlo para que logramos comprender de qué es de lo que estamos hablando. Voy a permitirme compartir mi pantalla y denme un segundo, creo que ya los tengo. Es bien importante que tomemos en la consideración, pues, de que somos una población que tiende al envejecimiento. Somos cada vez más viejos, el país se habita cada vez por personas más envejecidas, nuestro rango de mortalidad se ha ido desplazando y nacen cada vez menos personas. Es muy importante tomar esta consideración porque aún a pesar de que tenemos las evidencias de que somos una carrera ya empezada, ya iniciada al respecto del envejecimiento, como sociedad, como país, no estamos preparados, nuestra infraestructura no está preparada para esto. Pude haber pensado en algún momento que no iba a haber reportes de censo poblacional por todo el tema de la pandemia, pero sí se vertieron algunos datos y nos dicen entonces en el censo del INEGI del 2020 que somos un poco más de 126 millones de habitantes en nuestro país y que nuestra población más envejecida en un rango promedio de a partir de los 35 años se encuentra en la Ciudad de México. En relación a estas cifras, es llamativo que 18,000, más o menos, un poquito más de 18,295 personas son mayores de los 100 años, estos llamados viejos, los más longevos de nuestro país. Pero, como les decía, la situación, la disparidad en cuanto a los recursos, la repartición de los mismos, seguimos siendo estadísticamente más mujeres que hombres. Si hablamos entonces de la epidemiología de las demencias, tendríamos que ver que en esta encuesta intercesal nos reportan que las cifras se van a estar duplicando a partir de que ya más o menos somos, les decía, 26 millones de personas que tienen algún trastorno, que tienen en relación con el deterioro cognitivo. La mayoría de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, más o menos 2014, el 26% de la población total. Pero es bien importante contemplar esto, que 4.9%, casi el 5% de la población tiene alguna discapacidad, pero una quinta parte son mayores de 60 años. Insisto, nuestra sociedad no está preparada
para el envejecimiento acelerado, no estamos preparados para modificar nuestros accesos, la infraestructura urbana no está preparada, ni siquiera decir ya de la infraestructura rural. La prevalencia de los casos ha ido en aumento y es un aumento drástico, es un aumento exponencial. Vamos de que en 1990 teníamos 20.3 millones. A la postre del 2016, los censos nos decían que ascendía la cantidad a 43.8 millones de personas que eran portadores de algún tipo de trastorno cognitivo. Sigue siendo, les decía, sigue siendo llamativo, somos más las mujeres, por ende también tenemos incidencias más altas, pero no olvidemos esta suerte de factor neuroprotector estrogénica que se va perdiendo conforme la edad avanza, de tal suerte que es más factible que inicien o se presenten este tipo de trastornos. Y más o menos los datos del 2016 calculaban 27 millones de mujeres y 16.8 millones de hombres que eran portadores de alguno de los tipos de demencia. No quise ahondar en las características clínicas de las demencias porque por supuesto que ustedes las tienen bien dominadas y las conocen perfecto. Pero sí es bien importante relacionar con esto, que la demencia tiene un desenlace funesto. La calidad de vida, la preservación de la funcionalidad tiene un muy mal pronóstico. La incidencia de defunciones entonces aumenta por estas causas en un 148% en los rangos de, en las etapas de 1990 al 2016 que se censa esto. En este entonces, en el 2016, las demencias o los trastornos neurocognitivos mayores ocupaban el número 5 en causas de mortalidad a nivel mundial. Representaban entonces un poquito menos del 5% de todas las muertes en general y el 8.6% de los mayores de 70 años era la segunda causa. Pero en los censos recientes las características cambian, nos desplazan hasta el nivel número 7 y nos desplaza, por supuesto, las enfermedades emergentes, las enfermedades infecciosas en vías respiratorias. En este momento, las enfermedades como el Alzheimer y las demás demencias se colocan en el número 7 de, según la OMS, de causas de mortalidad a nivel global. Si nosotros nos concentramos entonces en nuestro país, ¿qué es lo que está pasando? En nuestro país, las personas que tienen mayor proporción de enfermedad diagnosticada de demencia, las tenemos en Jalisco. Jalisco tiene el 12.5% de incidencia de la proporción de personas que son portadores de este diagnóstico. Seguidos por Tabasco, y no me crean mucho, pero esto explicaría muchas cosas, y Chiapas. Si nos vamos a los estados con menor proporción, tenemos a Querétaro, a Baja California y a Campeche. Esto quiere decir que, bueno, Nuevo León no está por aquí, pero háganme un campito, creo que me voy a mudar de Jalisco. Las incidencias no son como muy alentadoras. Tendríamos que considerar al respecto de que las demencias tienen factores de riesgo que son previsibles, prevenibles, y los otros que son atribuibles a lo no modificable. Dentro de este rango, los factores de riesgo que podrían ser prevenibles, es bien llamativo que también tenemos considerada la depresión con un porcentaje de 13.2 estimado. Es muy importante porque la prevalencia nos hace ser llamativo el dato o el síntoma. Ya hay una relación directa con la enfermedad y el síntoma, que dicho sea de paso, la depresión suele ser de los síntomas precoces en la aparición del deterioro cognitivo. Tenemos nuestra gráfica que describe los síntomas que son, los factores de riesgo que son inherentes, como son los genéticos, los potencialmente no modificables, y los que son potencialmente modificables. De nueva cuenta, aquí nos aparece la depresión. Y tendríamos que ir sumando y sumando la comorbilidad que suele aparecer justamente con la edad. Tenemos la hipertensión, tenemos trastornos metabólicos, y por qué no también hablar de las pérdidas. Cuando hablamos de las pérdidas, no nada más nos referimos a la pérdida de salud, que va implícita la pérdida de los sentidos, el sensorio, muy importante, la vista, el oído,
la movilidad, la capacidad motriz, pero también en esta etapa de la vida se dan las pérdidas emocionales, las pérdidas económicas, viene la etapa, el periodo de la jubilación, donde se pierde no nada más el empleo, la estructura de horarios, se pierden los contactos sociales, se pierden los motivos, se pierden los estímulos del por qué me voy a levantar yo, a qué me voy a levantar yo. Y es un factor que se ha identificado recurrentemente en los pacientes que tienen trastornos afectivos del tipo depresivo. La pérdida de objetivos de vida, la pérdida de la intencionalidad. Cuando no tenemos un objetivo claro de vida, nos cuesta mucho despertar, nos cuesta mucho pararnos. ¿Para qué me paro? ¿Para qué cocino? ¿Para qué me baño? Son factores inherentes de los que consideramos sociomedioambientales. Entonces, si le seguimos un poquito, tenemos los modificables, la obesidad, por supuesto, este sedentarismo también, el aislamiento social. Son factores de riesgo que todos sabemos, todos conocemos, todos vemos. Nosotros como médicos somos los primeros en brincarnos esa tranca y siempre se nos ha dicho, oye, tienes que dormir bien. Nosotros somos buenísimos para dar consejos y decimos, tienes que llevar una alimentación sana. Sí, pero la señorita doctora, lo primero que hace cuando se despierta es que pone la cafetera y se lo toma con un par de galletas. Entonces, no predicamos la mayoría de nosotros con una vida ejemplar. Es complicado, mucho, pero necesitamos experimentar los bandos de la vida saludable. Ofrezco una disculpa. Y les comentaba que los latinos pues no tenemos esta conducta, esta conciencia, esta cultura de la prevención de la salud, de la inversión en la salud. De tal suerte que se representa que un gran porcentaje es debido a esto, a la obviedad que le damos a saltarnos este cumplimiento de los factores de riesgo que sí son modificables. Les decía entonces que la depresión tendría que ser considerada como una enfermedad inflamatoria sistémica porque está mediada por hormonas del estrés celular, por hormonas asociadas al envejecimiento prematuro, el envejecimiento acelerado, como es el cortisol. Pero también tiene relación con el acúmulo de productos de desecho. Tiene mucho sentido cuando vemos la representación de la enfermedad con los tropiezos que tiene la enfermedad al modificar nuestro estado de salud. Por ejemplo, el que deja de dormir o el que duerme demasiado. De tal suerte que todos los procesos de limpieza neuronal se dan mientras nosotros estamos durmiendo, mientras estamos liberando factores de protección, neuroprotección. Entonces nosotros interrumpimos esos procesos y aceleramos, empeoramos todavía más el proceso. Tendríamos entonces que hablar que la depresión tiene asociación bidireccional. Tanto el hecho de que esté presente empeora el riesgo de padecer deterioro cognitivo, como el hecho de tener deterioro cognitivo empeora el riesgo de depresión. Habiendo hablado de esto, tendríamos que tocar el tema de decir que la mayoría de los trastornos neurocognitivos mayores tienen un pródromo, tienen un predecesor de la enfermedad y son los trastornos afectivos del tipo depresivo. Específicamente hablando, más o menos un 86% de los pacientes que inician con la enfermedad de Parkinson tuvieron en un lapso no mayor de 2 años previos un episodio depresivo, un episodio afectivo depresivo. En los pacientes con enfermedad de Alzheimer, el síntoma suele ser muy sutil y suele estar muy contaminado también con la apatía, que suele ser algo muy frecuente. Como los cuerpos de Lewy se comparten con el Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy y Parkinson suelen iniciar de nuevo con episodios afectivos de tipo depresivo, tomándolo en cuenta entonces que el episodio depresivo puede incrementar hasta el 14% el riesgo de presentar demencia. Es algo que nosotros tendríamos que considerar, insisto, como un pródromo. Si hablamos de la epidemiología, tendríamos que decir, si ya sabemos que la demencia tipo Alzheimer es la más frecuente o la más común en nuestra población, también tendríamos que decir que la depresión
es la enfermedad neuropsiquiátrica más común presente en el adulto mayor. La depresión está asociada o puede estar asociada a procesos comórbidos que pueden estar enmascarando estos diagnósticos, subdiagnosticados, por cierto. Es bien frecuente que nuestro paciente no acuda por un síntoma manifiesto, específicamente manifiesto de depresión. Es mucho más frecuente que el paciente sea llevado a los servicios de atención psiquiátrica cuando ya hay errores conductuales graves. Lo voy a decir muy feo, pero es cuando el adulto mayor ya empieza a ser conflictivo, cuando ya empieza a generar alteraciones en el núcleo familiar que le soporta. Los síntomas psicóticos desafortunadamente no son tan extraños. Generalmente las alucinaciones visuales suelen estar presentes y recordemos que en un adulto mayor la alucinación visual puede estar precedida de una infección de vías urinarias, que es el factor desencadenante más común. Es bien complicado hacer la diferenciación entre un episodio y otro, entre si es deterioro cognitivo o si es depresión. Porque si hablamos de los extremos de vida, si hablamos del infante y si hablamos del adulto mayor, ni la CIE-10 ni el DSM-5 ya en la versión revisada detallan específicamente los síntomas que son atribuibles a estos rangos de edad. De manera tal que en el adulto mayor, la presentación de los síntomas, el cuadro clínico puede ser tan florido y tan sutil y efímero que nos cueste trabajo identificarlo como tal, sobre todo por una condicionante. Como les decía, no suele ser la queja sentida, no suele ser lo que nos externa el paciente, no suele ser el motivo por el que acudan con nosotros no suele decirte tu paciente, es que me he sentido muy triste. Los llevan porque hay dolor, porque el paciente dejó de dormir, porque el paciente dice cosas raras, porque el paciente tiene actuares, acciones que son muy confusas, que suelen ser, suelen meter en muchas complicaciones, conflictos morales al mismo familiar que soporta la carga de cuidado. En ese momento es que se acercan. Y algo bien importante es contemplar las conductas parasuicidas. La fenomenología suicida suele dejar un poquito olvidadas las conductas parasuicidas, pero las hacemos todos y las hacemos a cada rato. Por ejemplo, cuando enciendes el cigarro te lo llevas a tu boca. Es una conducta parasuicida. Tú sabes que es dañino, tú sabes que no es bueno para ti, sin embargo lo haces. Cuando dejamos de tomar nuestros medicamentos por N cantidad de situaciones y razones, sabes que no es bueno para tu salud, pero lo haces. Y una situación muy recurrente en el adulto mayor es el externar estas peticiones extrañas. El no me lleves, ya no me lleves a los doctores, mira, ya no gastes en mí. Conductas parasuicidas interpretadas que nacen de estos síntomas, de esta sensación de vacío, de carga, de culpa, que pueden estar asociados, por supuesto, síntomas vegetativos, la falta del apetito, que bien sabemos que el adulto mayor pierde la capacidad de tener una apetencia sana. Es bien importante entonces ser cuidadosos cuando detectamos este tipo de síntomas. Les decía yo, en el adulto mayor son dos síntomas que llaman mucho la atención y las cuales es necesario indagar. Primero, la presencia de dolor. Dicho sea de paso, el dolor y la depresión recorren las mismas vías neurales. Entonces, es bien importante recordar que la mayoría de las personas que sufren dolor se entristecen por ende, y la mayoría de las personas adultas mayores que tienen tristeza expresan somáticamente un dolor que suelen ser dolores muy confusos, migran, no se sustentan en temporalidad. Es bastante llamativo. Los trastornos del sueño son un tema enorme, pero lo voy a tener que tocar y no lo puedo dejar pasar por lo siguiente. La mayoría de los adultos mayores que llegan a mi consulta tienen benzodiazepinas instaladas en su tratamiento, polifarmacia, dicho sea de paso. Pero entonces tenemos uso de benzodiazepinas para un cambio fisiológico que se considera normal a partir de los 55-65 años de edad y que es mucho más frecuente en la mujer que en el varón.
la pérdida de la arquitectura del sueño. El adulto mayor ya no trasciende a etapas profundas del sueño, ya no hay sueño MOD, sueño REM. Se queda en etapa 2 del sueño, por ende va a necesitar un poquito de ayuda, digámoslo así, porque su sueño percibido es ligero, es superficial, te juran que no están durmiendo aunque los veas haciendo bombitas y roncar de una manera bien sonora, pero te juran que no están durmiendo. Esto es porque no se trasciende a sueño profundo. Tampoco se duerme de un solo tirón. El sueño no es en una sola exhibición, sino al contrario, es en pagos, en plazos. Los plazos y los ciclos van desde más o menos hora y media hasta 2 horas y media con despertares recurrentes. ¿Qué hacemos entonces? El paciente viene con una queja y nosotros medicamos. ¿Con qué? Con benzodiazepinas. Solo hacemos que nuestro paciente corra más riesgo, riesgo de caídas, riesgo de fragilidad ósea, riesgo de trastornos de la memoria. Tendremos que ser muy cuidadosos entonces cuando demos manejo a estos trastornos del sueño que suelen ser la principal causa, una de las principales, porque lo podemos solucionar con otros fármacos que no tengan que ver con las benzodiazepinas. Cuando hablamos de que la depresión no se cura con échele ganas, está sustentado en la base de que hay cambios físicos, cambios estructurales en el tejido cerebral. Tenemos mayor incidencia de lesiones, y esto es bien común en las depresiones que no son respondedoras a fármacos, estas depresiones orgánicas, atípicas, melancólicas, esto que llamamos depresión vascular. Las lesiones en el lóbulo frontal izquierdo, que por cierto, descargan mucha sintomatología psicótica. Lesiones en parche que van a estar afectando sustancia blanca, lo que ustedes ya saben, corteza prefrontal, dorso lateral. La atrofia suele ser generalizada, es córtico subcortical. Y tenemos la diferenciación entonces con el parieto temporal, que es el predominio de la demencia, al menos de la tipo Alzheimer. Entonces, cuando nosotros nos dicen, señor, señora, pues échale ganas, yo les quisiera recordar un poco de esta diapositiva porque yo nunca he encontrado las ganas en ninguna literatura. Lo peor que nosotros podemos decirle a un paciente es échale ganas, porque esto es neurobiología pura. Tiene que ver con neurotransmisores monoaminérgicos, no con las ganas. Nosotros ya traemos unas pistas, ya traemos algo que nos está orientando. A nuestro paciente algo está sucediendo. Hay quejas de ánimo, tal vez, pero las quejas conductuales, las quejas en el sueño, las quejas en la memoria, sí están muy instaladas. Antes de nosotros emitir el diagnóstico de deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo mayor, como se conocen ahora las demencias, es muy importante que nosotros determinemos un descarte. El descarte diagnóstico es el que nos va a ayudar a diferenciar entre una patología y la otra. Si la clínica a nosotros ya nos está orientando de que hay síntomas afectivos que son necesarios de tratar, nosotros podemos solventar nuestro diagnóstico. ¿Por qué no? Puede haber un trastorno neurocognitivo mayor acompañado de un trastorno depresivo mayor. Y nosotros lo podemos hacer con escalas específicas. No utilizar Hamilton, no utilizar escalas que no sean específicas para rango de edad, porque la mayoría de ellas están contaminadísimas de síntomas somáticos que nos van a dar una falsa positividad. Yesevach es una escala, es una batería muy fácil de aplicar, muy rápida y tiene un punto de corte de 6 en la que tiene 15 reactivos. Esta escala analiza o aborda los criterios mayores de la depresión. En este caso, el ánimo triste, los criterios diagnósticos del DSM-5 nos dice que tenemos que tener al menos uno de los dos criterios mayores que son tristeza y anedonia. Esta ausencia, esta falta de ganas de hacer las cosas. Y el resto que son alteraciones en el apetito, o sea, ingesta incrementada o totalmente abolida, puede ser ganancia de peso o no, alteraciones en el patrón de sueño, de energía que el paciente externa, las alteraciones cognitivas como ideas de culpa. Esos síntomas se abordan en la escala. Pero realmente la diferenciación de doctores entre el trastorno neurocognitivo mayor y la depresión
la podemos establecer dando crédito al diagnóstico del deterioro cognitivo. Los biomarcadores son una herramienta de mucha utilidad. En inicio, un tiempo atrás, los biomarcadores eran complicados de utilizar porque nos decían, bueno, tiene que ser por punción lumbar en el líquido cefalorraquídeo, pero ya tenemos accesos para dicha prueba. Ya podemos hacer búsqueda de marcadores en sangre, podemos hacerlo en líquido cefalorraquídeo, lo podemos hacer a través de los biotrazadores. Tenemos una gran gama de herramientas de búsqueda diagnóstica que nos pueden solventar y soportar el diagnóstico que nosotros estamos emitiendo. De manera tal que ya es posible determinar una antesala diagnóstica o un pródromo diagnóstico desde 25 años antes de que la enfermedad por deterioro cognitivo se presente o se instale en todo su esplendor. Para eso les decía, tenemos los biotrazadores, que generalmente utilizamos los trazadores de Tau. Hacemos búsqueda propositiva, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo de los beta-amiloides. Si nosotros nos vamos a la neuroimagen, podríamos encontrar algunas características que se comparten entre la depresión y el deterioro cognitivo. Una de ellas, evidentemente, asociado a la edad, va a ser la atrofia córtico-subcortical. Pero el deterioro cognitivo va a tener específicamente marcado un hipocampo muy degradado. Podríamos tener que la atrofia hipocampal podría ser una de las características principales del diagnóstico diferencial a través de la imagen por resonancia. Pero podemos utilizar también estudios de imagen que tienen consumo de glucosa. Por ejemplo, un PET con fluorodesoxiglucosa, que tiene un individuo normal a su lado izquierdo y un paciente con enfermedad de Alzheimer que tiene un consumo diferente de este factor biotrazador. Nosotros podemos darnos nuestras ideas cuando vemos un consumo tan dispar en los rangos de los colores que nos presentan este tipo de estudio de imagen. Igual, cuando nosotros hacemos búsqueda del PET-amiloide, vemos una diferenciación muy clara cuando los patrones son irregulares, cuando el consumo no es de manera repartida, por decirlo de alguna manera. Si nosotros lo comparamos con los consumos del paciente que no tiene síntomas afectivos depresivos con el que sí lo tiene, nos puede quedar más claro entonces cómo las áreas no se iluminan, cómo no hay consumo de estos biotrazadores. Hablando de los biomarcadores genéticos, esto nosotros lo sabemos desde hace tiempo ya, que tenemos estos genes que son predictivos, asociados definitivamente sí o sí, los tienes, vas a tener la enfermedad sí o sí, vivas donde vivas, comas lo que comas y hagas lo que hagas. Y algunos otros que son asociados tanto en factor protector como en los que ya son factores de riesgo identificados. De nueva cuenta, nosotros los podemos utilizar para determinar la presencia del factor de riesgo mucho tiempo antes de la presentación de los síntomas claros de la enfermedad. Si nosotros hablamos del tratamiento, primero tendríamos que, de nueva cuenta, identificar cuál es nuestro síntoma predominante. Los antidepresivos son una estrategia terapéutica valiosísima. ¿Por qué? Porque podría considerarse que el uso del antidepresivo en los factores, en los síntomas que exhibe nuestro paciente, podría ser nuestra prueba diagnóstica definitiva. Esto es, tengo un paciente que exhibe síntomas cognitivos, atención, concentración dispersa, esto hace, y ojo, es bien importante que siempre que tengan un paciente con quejas de memoria, se establezca este diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque el paciente que está triste o ansioso no pone atención, está distraído, no se concentra, de tal suerte que la información que está recibiendo en ese momento no es depositada en memorias a largo plazo. Entonces, no es que no estemos recuperando la información, sino que nunca la guardamos. Nuestro cerebro estaba distraído, disperso, no logramos nosotros generar la fijación de la memoria. Entonces,
Si nosotros indicamos un antidepresivo a una persona que luce como si tuviera demencia y el paciente se recupera de manera muy llamativa, entonces tenemos nuestra prueba positiva diagnóstico diferencial. Esto era lo que antes se conocía como pseudodemencia, una depresión tan severa que tenía afectaciones cognitivas que rayaban en el síndrome demencial. Les decía entonces que tenemos una gran cantidad de medicamentos antidepresivos. Por ahí anda un estudio, el estudio Cipriani, que evalúa 21 medicamentos antidepresivos. Creo que, no estoy segura, pero creo que no están reportados los tricíclicos. El punto es, citalopram sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados. Sin embargo, tenemos opciones que son menos hostiles. Y recordar esto, nuestra población es adultos mayores. La mayoría de los adultos mayores son hipertensos. Prácticamente todos los antidepresivos son barredores de solutos y es algo que tenemos que tener en consideración. Los barredores de solutos o los que menos barren solutos, en este caso sería la mirtazapina. Sin embargo, mirtazapina tiene otras complicaciones, tiene implicación en el síndrome metabólico. Si nosotros aprendemos a conocer estrechamente nuestros antidepresivos, sabremos entonces acertar, dar un tratamiento mucho más asertivo en cuanto a cuál es el síntoma que predomina y cuál de mis medicamentos disponibles tendría el mejor efecto salvaguardando la comorbilidad de mi paciente. Por ejemplo, si ustedes lo notan, y yo avanzo esta diapositiva, ustedes no se van a encontrar la paroxetina aquí por ningún lado. ¿Por qué no se van a encontrar la paroxetina? Porque la paroxetina y el adulto mayor no se llevan bien. Los síntomas anticolinérgicos que producen hacen que sea un medicamento restrictivo en este rango etario. Sí es un medicamento antidepresivo espectacular que contiene espectacular los episodios de angustia, que resuelve muy rápido los síntomas afectivos, sí, pero en un adulto joven. Algunos de los medicamentos antidepresivos generan modificaciones en el trazo. Tendríamos que tener vigilancia sobre esto, sobre el QT. Les decía yo que hay algunos que son más efectivos para una cosa y otros menos efectivos para otra cosa. Venlafaxina es un medicamento antihipertensivo considerado de los duales. La duloxetina es más dual que la venlafaxina y ambos tienen algún tipo de complicación en su uso. Venlafaxina tiene una retirada muy compleja. Venlafaxina y paroxetina son de los dos medicamentos que suelen generar síndrome de retirada. No dependencia, no adicción, pero sí síndrome de retirada con ansiedad reactiva. Y la duloxetina, aparte de que es poco tolerada por las náuseas experimentadas, también incrementa las enzimas hepáticas, por ende hay que tener una vigilancia. La sertralina, por otro lado, es un medicamento muy noble, muy bien tolerado. Sí tendríamos que tener cuidado con la ganancia ponderal, estimada más o menos en 800 gramos por mes. Por supuesto que las personas no subimos de peso del aire que respiramos, entonces hay que contener un poco de la ingesta. Les decía, la mirtazapina puede ser un medicamento espectacularmente útil en los síntomas que acompañan a los trastornos afectivos y cognitivos. Por ejemplo, la mirtazapina se comporta de manera sedante a menor dosis utilizada y se comporta como potencial antidepresivo a mayor dosis utilizada. Es un medicamento que favorece la ingesta, incrementa el apetito por él mismo. Sin embargo, de nueva cuenta, implicación con síndrome metabólico, sería mejor no utilizarlo. La trazodona es un medicamento que ha recobrado atención en los últimos años, dado su potencial sedante, sin tener este efecto de dependencia, de adicción, de tolerancia. Bupropión es un medicamento antidepresivo que es el considerado el único de los dopaminérgicos de todos los medicamentos antidepresivos disponibles en nuestro país. Problema que disminuye el umbral convulsivo. Entonces sí tendríamos que tener, sobre todo principalmente con los pacientes que tienen complejos vasculares asociados al síntoma afectivo.
Y la vortioxetina, que es el multimodal que tenemos, potencial benéfico en cognición, sí, también la desvenlafaxina lo ofrece, sí, ganancia mínima de peso también lo ofrece. Sin embargo, en la práctica, ambos medicamentos suelen tener la náusea como síntoma principal de abandono. Doctores, cuando hablamos de las novedades, ¿qué hay de nuevo en nuestro mundo respecto, no nada más del COVID, caramba, ya por lo menos ya sabemos que el molnupiravir ya funciona para COVID, pero cuando empezó la pandemia, más o menos en el 2019, este estudio de Laboratorios Biogen se cae, recordarán ustedes la sustancia llamada aducanumab. El estudio se cae porque no representó beneficios y sí riesgos incrementados para los pacientes que tenían deterioro cognitivo por el riesgo de inflamación en el tejido cerebral. Y también es bien importante decir algo que no se comenta con frecuencia, que la administración de la aducanumab no se hace en casa, no es vía oral, es es vía, es IV, requiere de un espacio apropiado, requiere de contención de luz, el medicamento es fotosensible y el riesgo incrementado sigue estando ahí. El medicamento sigue, la sustancia sigue su curso en el estudio, retoman el estudio cuando se dio el confinamiento, retoman poblaciones más confinadas, más restringidas e incrementan las dosis de uso. Y eso hace que finalmente el año pasado se dé la autorización para el uso. La FDA finalmente dice, estupendo, este medicamento sí va. Esta es nuestra novedad. Este es el último fármaco reconocido como útil en el tratamiento de los trastornos neurocognitivos, pero no en todos, específicamente en la enfermedad de Alzheimer. Tenemos un montón de sustancias todavía sobre la mesa, todavía hay un montón de estudios en corte que están por externarnos ya sus resultados. Yo espero que más o menos el año que entra, alrededor, no es cierto, alrededor del año 2025 saldría la siguiente sustancia competitiva con aducanumab. En este momento, entonces, las opciones de tratamiento siguen siendo las que ustedes conocen. Para fines prácticos, nosotros en nuestro medio seguimos teniendo el recurso de los medicamentos conocidos, memantina, galantamina, ribastigmina, donepezilo, los que ustedes ya conocen. Funcionan, no todos en el mismo trastorno neurocognitivo y no todos los pacientes responden. Doctores, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Como les decía, es un tema muy complejo. Traté de compartirles más la experiencia práctica y me encantaría saber si tienen alguna duda, pregunta o alguna aportación que enriquezca nuestra charla. Doctor, le regreso sonido y mando. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. Quiero igualmente agradecer al laboratorio Pfizer que hoy estuvo apoyándonos en la sesión, en este desayuno que tuvimos. Y pues muy interesante su charla, doctora. Muchas gracias, enriquecedora. Aquí hay unas preguntas del público asistente. Le voy a ir comentando, son 3 preguntas que tenemos aquí del público. Y la primera es el proceso, ya que comenta del proceso de la depresión, puede ser un pródromo de la demencia, como usted misma lo comentó. ¿Qué antidepresivo considera la mejor opción para potenciar la memoria y corregir la anedonia? Perdón, no me podía quitar el mute. Como les decía... ¿Me escuchó? Sí, Ok, perfecto. Lo agradezco. Como les decía, todos los antidepresivos funcionan, todos tienen superioridad a placebo. Cipriani fue muy claro en esto. No todos los antidepresivos funcionan para el mismo paciente y en la misma cantidad y no para todos los tipos de síntomas. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene factor vascular involucrado, nuestro paciente no duerme, nuestro paciente tiene
tolerancia alta. A lo mejor también nuestro paciente tiene incontinencia urinaria. Ustedes como geriatras, todos lo sabemos, este mandamiento que teníamos desde la escuela, utilizar la menor cantidad de fármacos posibles para tratar la mayor cantidad de alteraciones existentes. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con patrones vasculares establecidos, con sintomatología resistente al uso de otros medicamentos antidepresivos, tal vez y solo tal vez el tricíclico sea su mejor opción. Pero si nuestro paciente metabólicamente hablando está comprometido, tal vez nosotros tendríamos que sacar la vuelta, ya sea de mirtazapina, ya sea de paroxetina en todas sus expresiones. En este caso le tendría que decir, no tenemos una varita mágica, no tenemos un solo medicamento que sea el universal que nos sirve para todo. Sí, sí tenemos uno que sí se acerca, sí tenemos, por ejemplo, el citalopram, sí tenemos, por ejemplo, sertralina, sí tenemos, por ejemplo, me voy a ir con cuidado con esto, bortioxetina y desvenlafaxina son medicamentos espectaculares, con un margen de respuesta muy rápido, muy rápido. Desvenlafaxina, por ejemplo, tendría el plus de que no tiene metabolismo CP450. Entonces, si nosotros ya tenemos un paciente que es hepáticamente comprometido, puede utilizar este medicamento que se va a brincar el metabolismo hepático. Entonces, como les decía, el paciente tiene que tener estudiadas las características. Usted tiene que tener estudiadas las características de su paciente para saber y determinar cuál medicamento es el que va a iniciar o va a utilizar de inicio. Yo les sugiero, si ustedes no conocen el gran gama de medicamentos que tenemos y quieren hacer un inicio seguro, yo iniciaría con escitalopram o con citalopram. Diferenciación entre uno y otro. Escitalopram tiene un metabolismo CP450 muy limitado. Después de la desvenlafaxina, este es el que menos metabolismo hepático tiene. Sin embargo, no tiene esta característica de la mayoría de los antidepresivos, que es la somnolencia inducida. Y a veces yo necesito que mi paciente duerma y lo puedo hacer con solamente darle un antidepresivo, de tal suerte que si mi paciente me lo permite, sus síntomas y su tolerabilidad lo permite, tal vez citalopram sí me regale esa inducción de sueño que yo necesito sin ser sedación. ¿Por qué sin ser sedación? Porque recordemos que nuestros adultos mayores se nos paran al baño en la noche, atolondrados, adormecidos, y nosotros le agregamos un medicamento sedante, vamos a incrementar nuestro riesgo de caída y fractura. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ya pues contestó parte de la tercera pregunta que se hizo y le quiero complementar una que también nos hicieron aquí del público asistente. Dice que si hay depresión psicótica, ¿cuál sería la mejor opción farmacológica? Y ahí quisiera aunar igual lo del uso de los antipsicóticos como tal en combinación con antidepresivo. ¿Qué opina usted? Sí, por supuesto. Algunos de los neurolépticos tienen capacidad y tienen inferencia en el contenido depresivo. Por ejemplo, la quetiapina también se comporta como un antidepresivo. Incluso las benzodiazepinas, el alprazolam, tiene un componente antidepresivo. Por supuesto que no es lo suficiente como para utilizarlo como monoterapia. Pero voy a esto. Si nosotros tenemos la presentación psicótica de inicio, tendríamos que hacer descarte, número 1, de procesos infecciosos concomitantes y número 2, de elementos vasculares acompañando. Porque, como les decía, las lesiones vasculares en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo izquierdo, suelen estar condicionando síntomas psicóticos que son persistentes. Y entonces yo les diría, si a tu paciente no le vas a poder quitar el elemento psicótico, ¿valdrá el riesgo de incremento de fármacos con incremento posterior a riesgo de caídas y fractura? Les tendría que contar de un caso en específico. Tenía yo un paciente que tenía una alucinación visual y auditiva, una señora que todos los días venía y platicaba con él. Afortunadamente, las charlas que sostenían eran muy enriquecedoras para él, se carcajeaba todo el día y lo mantenía ocupado. Ese tipo de síntomas, a pesar de que la manifestación psicótica es por ende una degradación de la materia neural, yo las dejo.
porque resultan ser el único acompañante de nuestro adulto mayor. Un paciente que vive en aislamiento social, un paciente que no tiene estímulos que mejoren su sintomatología. Por eso les digo que el repetir esto que nosotros aprendimos en la escuela, de que no hay enfermedades sino enfermos, es valiosísimo, porque cada paciente nos va a ir enseñando qué necesita. Cada paciente que se sienta enfrente de ustedes en su escritorio es un pastel que usted nunca ha hecho y tiene que ir viendo qué ingrediente va a necesitar. De tal suerte que sí, los neurolépticos sí se pueden utilizar, siempre la consigna, y ustedes lo saben muy bien, iniciar mitad por mitad, las dosis más bajas posibles e ir incrementando conforme la respuesta se presente. Tampoco debemos de dejar el medicamento de manera perpetua. No quiere decir que si ya lo estabilicé, pues mejor se lo dejo porque vaya siendo que si se lo saco empeore. Una vez resuelta la condicionante que hizo surgir el síntoma, el medicamento tiene que hacer el ensayo de retiro. Muchas gracias. Tengo aquí otro par de preguntas. ¿Qué tolerabilidad y utilidad tiene la sulbutiamina como coadyuvante en la depresión? Es un medicamento con una tolerabilidad muy baja, los efectos sedantes son muy altos y hay otros medicamentos que tienen afortunadamente tolerabilidades muy incrementadas como para correr el riesgo. Vaya, riesgo-beneficio, si yo tengo medicamentos con mejor espectro, que fue lo que sucedió con los tricíclicos, por eso nacieron los ISRS y los duales, pues, evidentemente voy a brincar hacia algo más seguro. Muy bien. Y otra pregunta muy interesante. ¿Qué opinión tiene de la combinación de antidepresivos? Verá, el uso de los antidepresivos combinados es algo bien debatido, porque todos sabemos que un tricíclico no se debe de combinar con un ISRS y menos con un dual. Todos sabemos que un tricíclico y un dopaminérgico va a hacer que su paciente convulsione sí o sí. Sin embargo, las terapias potenciadoras, cuando, por ejemplo, tenemos un paciente de nueva cuenta respondedor nulo o poco respondedor como el complejo vascular asociado, podemos utilizar a mí no me gusta tanto la idea, pero podemos utilizar medicamentos que no se comporten como antidepresivos, por ejemplo, el uso de mirtazapina, con medicamentos que sí ejerzan una función antidepresiva. O incluso la combinación que es mucho más asertiva, mucho más productiva, es un antidepresivo con un neuromodulador. ¿De qué tipo? La motrigina, topiramato, los valproatos, incluso la pregabalina, que la pregabalina es un as guardado debajo de la manga de todo psiquiatra. ¿Por qué? Porque pregabalina no nada más modera o resuelve parte del síndrome neuropático periférico, que gran parte de los adultos mayores tienen por la compresión medular, por las lesiones a lo largo de su vida, porque tienen diabetes, bla, sino que también modula el afecto y contiene ansiedad. Y si por si esto no fuera poco, también me regalan somnolencia. Problema con la pregabalina, las afasias nominales. Muy bien, muy bien. Y una última pregunta que tenemos aquí, doctora. ¿Qué opinión tiene en relación del término depresión vascular? ¿Considera que se debe hacer un abordaje diferente a una depresión no vascular? Por supuesto, la depresión vascular está considerada dentro de los criterios diagnósticos de la depresión orgánica. Y a eso se refiere la depresión orgánica, el complejo vascular. Sí requiere, sí merece un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque tiene características completamente diferentes. Lo más bizarro es el comportamiento, lo más bizarro es la expresión de los síntomas psicóticos y no suelen ser como muy equiparables. Si lo decimos de esta manera, una partecita del elemento vascular está considerada incluida dentro del diagnóstico de la depresión melancólica. Y la depresión melancólica como tal ya es el predecesor del deterioro cognitivo. Eso nos dice que si el paciente vive lo suficientemente, va a tener en algún momento un deterioro cognitivo instalado. Muy bien. Perfecto, doctora. Pues son todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias nuevamente por su ponencia, por aclararnos estas dudas, doctora. Muy enriquecedora su charla.
Al contrario, Y pues doctor, para nuevamente mí un agradecer al orgullo y un laboratorio honor Pfizer. estar con ustedes. Y ahorita, pues bueno, ya nuestros avisos parroquiales. Que se Muy bien. diviertan, tengan buen día Comentarles y te igual agradezco que enorme. pues tenemos nuestra página del Colegio de Geriatras, donde se pueden ustedes conectar directamente a nuestras redes sociales, el YouTube, la página de Facebook. Ahí pueden encontrar lo que son los boletines, anuncios, ponencias ya pasadas. Y comentarles, pues hay una situación ahorita, como les había dicho anteriormente, que quería yo nuevamente reunirnos con la Asociación de Geriatras y Gerontólogos de Nuevo León. Ahorita hay una situación en particular que, pues, digamos que está en stand-by la asociación y que, bueno, que se está formando una asociación de gerontólogos puros, ¿verdad? Y voy igual a platicar con el presidente a ese respecto. Pero pues vamos a colaborar con charlas que nos han pedido el apoyo por parte de esa asociación. Comentarles que nuestra próxima sesión es el 7 de mayo y es el tema paciente complejo, anticoagulación oral en el paciente geriátrico. El ponente va a ser el doctor Bernardo Sánchez, que ya lo hemos visto anteriormente. Es nuevamente híbrida nuestra sesión y igualmente comentarles que pues ha habido mucha respuesta gracias a ustedes de las aportaciones. Ayer comentábamos en el chat que hubo una situación con el banco. La doctora Mar me estuvo acompañando y lamentablemente tuvimos problemas ahí con la banca en línea y no se pudo hacer el depósito a tiempo. Por eso la doctora Mónica, la presidenta del CONAMEGER, nos dio oportunidad de poder realizar los pagos para el lunes. Entonces, quienes todavía no hayan realizado su pago de la anualidad, todavía se va a respetar los precios que están considerados hasta el mes de marzo. Recuerden ustedes que todos nuestros pagos se van también al CONAMEGER, por lo que se nos cobra del CONAMEGER la cuota, pues tenemos que incrementar el pago después de ese tiempo que nos establecen como CONAMEGER como límite. Posterior a esta fecha, pues ya se elevan 300 pesos el costo de la anualidad. Entonces, quienes todavía no lo hayan hecho y lo puedan realizar durante el fin de semana, se los agradeceríamos mucho. Comentarles igualmente que en el chat les voy a estar compartiendo en el transcurso de los días una sorpresa que tenemos para los afiliados. E igualmente insistirles, recomendarles que quienes estén al corriente en sus pagos y no hayan dado sus datos para el directorio médico, que quieran ustedes que se publiquen sus datos de contacto, teléfono de consultorio, teléfono celular de domicilio, etcétera, háganoslo llegar al correo del Colegio de Geriatras, que igualmente se los voy a estar publicando en el chat. Y pues bueno, nuevamente agradecerles. Hoy sí estuvo muy nutrida la asistencia pues bueno, esperemos que sigamos aumentando nuestro aforo aquí en forma presencial, pero será híbrida la siguiente sesión. Sí, doctora Amado. Gracias por la reunión y ya ves que ha surgido ahí la situación de los certificados de elección. Ok, sí. Que hay una cierta organización, sí. ahí hay un entendimiento. Sí. Pero mi propuesta es ver si el colegio pudiera incidir, porque tienes que ir ahí para que te den certificado. Sí, es correcto. Anteriormente no teníamos la posibilidad de ir al hospital y que te dieran el certificado y esas cosas ya no están aceptando. Entonces, pues ahorita vas y te dan 3. Exacto. Entonces, a ver si puede aumentarse a 5 al año. No sé por qué le bajaron, ¿verdad? Porque ya no tenemos todo el Exacto. Okay. Claro. Sí, yo creo que ahorita precisamente por el hecho de que se van a cambiar los formatos va a estar un poquito complicado el que nos proporcionen más certificados.
Ya posterior a eso, de que se haga el cambio, entonces sí podemos ver si se nos otorga más cantidad de certificados, que precisamente esa fue la explicación que nos dieron, que nos redujeron a 3 el número porque estaban escasos. Las grandes cantidades de defunciones hicieron que se escasearan los certificados y por eso nos redujeron a 3. Pero sí, estaré yo al pendiente para que en cuanto se nos pueda otorgar nuevamente el número, nosotros como geriatras lamentablemente pues tenemos un consumo alto de certificados de función y pues sí es muy borroso estar yendo en repetidas ocasiones. Yo veo eso, claro que sí, lo ponemos en la bueno, ¿algo más que quieran comentar? Si no hay más, pues bueno, agradezco a la doctora Marta. Sí, nada más de recordarles de la invitación que tenemos de parte de Tunameter, en 2 sábados más, no más el tercer sábado de abril, vamos a tener una reunión de desayuno con los pediatras que nos gustan acompañar y también para que estén las universidades de los 3 y 4 años. Pues vamos a tener una reunión como de integración aquí en Monterrey. Sí. Y otro comentario que bueno, puede que les interese, ¿verdad? Como ustedes saben, lo que comentaron en la plática educativa, instancia que interesa el hecho de tener una experiencia en el uso de esta sustancia. Y el laboratorio Sánchez está, está buscando tener una experiencia latinoamericana. No. Entonces, en el centro que trabajamos ahí en Arizona, va a estar la posibilidad de tener pacientes, ¿verdad?, que tengan una etapa muy temprana, está descrito, entre 22 y 28, ¿verdad?, y que pues es una persona que tiene que ser evaluada, obviamente, aparte de estos criterios, pues tenemos un par, tener los criterios, obviamente, de prevención, aquí de cefalobacterio, amiloide y tau, y posterior a eso tomar la decisión puede llegar a utilizar la sustancia. Entonces yo creo que es una oportunidad, ¿verdad? Dado el alto costo que tiene esta sustancia, ustedes que elaboran en alguna institución, en la privada, de que pudiera haber la posibilidad de que el paciente participe. Sobre todo que el estudio va a ser 2 a 1. O sea, de cada 3 pacientes, pues 2 van a tener la opción de utilizar el medicamento y uno pues será con tercero. Entonces yo creo que es interesante, estamos hablando de individuos hasta los 80 años, ¿verdad? Bueno, pues ahí queda la propuesta de ir pensando, obviamente todavía no arranca la situación, pensamos que tal vez a septiembre, octubre más tardar, pero ir pensando, ¿no? Incluso áreas cercanas aquí, ¿verdad? Hay la posibilidad de pagar el viático, incluso para que puedan ir aquí, ¿verdad? En este sentimiento, entonces, no resonancias y todo, también se puede ver el estado. Pues muchas gracias a todos, que pasen feliz fin de semana y nos vemos en un mes, si Dios quiere.